7 hombres de la hacienda fueron elegidos, Beatriz. Me darás un heredero, quieras o no. El pacto prohibido, la caída de una dinastía, capítulo 1, el acuerdo imperdonable. En 1858, en las montañas de la región cafetalera de São Paulo, el coronel Vicente Almeida Torres hizo lo impensable. Creó un acuerdo que permitió que 7 de sus esclavos tuvieran relaciones íntimas con su propia esposa, doña Beatriz. Lo que comenzó como un intento desesperado de salvar su linaje, terminó destruyendo una de las familias más poderosas de la provincia. Hola, soy Juan Silva, narrador de Ecos de Esclavitud. Hoy te contaré una historia que te tocará el alma. Antes de comenzar, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos escuchas. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no te dejará indiferente. La historia comienza ahora. Capítulo 2. El Imperio del Coronel. El año era 1858. Brasil vivía los últimos suspiros de la esclavitud, pero en las haciendas de São Paulo el sistema aún funcionaba con brutalidad total. La hacienda Santa Clara, localizada a 20 kilómetros de Campinas, era una de las propiedades más prósperas de la región. Sus cafetales se extendían por las colinas verdes y sus minas de oro aún producían suficiente para mantener el lujo de la Casa Grande. El coronel Vicente Almeida Torres, a los 48 años, era respetado en toda la provincia. Descendiente de colonizadores portugueses, construyó su fortuna a través de 3 generaciones de explotación minera y agrícola. Su propiedad albergaba más de 180 esclavos divididos entre el trabajo en las minas, en los cafetales y en la Casa Grande. Doña Beatriz Almeida Torres, su esposa desde hacía 13 años, era considerada una de las mujeres más hermosas de la región. A los 33 años mantenía la elegancia y la postura exigidas de una señora de la élite paulista. Educada en un convento en Río de Janeiro, hablaba francés con fluidez y tocaba piano con maestría. El matrimonio había sido arreglado en 1845, uniendo 2 familias tradicionales. Por 13 años intentaron tener hijos. Doña Beatriz quedó embarazada 3 veces, pero perdió todos los bebés en los primeros meses. Los médicos de la época no conseguían explicar las sucesivas pérdidas, atribuyéndolas a la constitución delicada de la mujer. Para el coronel Vicente, la ausencia de herederos representaba más que una tragedia personal. Significaba el fin de una dinastía. Sin hijos, su inmensa fortuna sería disputada por parientes distantes después de su muerte. La presión social era inmensa. En la sociedad patriarcal del siglo XIX, un hombre sin descendientes era considerado incompleto. Fue en noviembre de 1857 que todo comenzó a cambiar. El coronel recibió una carta de su primo en Salvador, contando sobre prácticas poco ortodoxas que habían resultado en el nacimiento de herederos en otras haciendas. Lo que estaba escrito en aquella carta plantaría la semilla de la decisión más controversial de su vida. Capítulo 3. La carta del destino. La carta llegó en una mañana caliente de noviembre, traída por un mensajero que había cabalgado por 4 días desde Salvador. El primo del coronel, Roberto Almeida Silva, era conocido por sus soluciones creativas para problemas familiares. La correspondencia traía un relato detallado sobre cómo otras familias de la élite baiana habían resuelto cuestiones de herencia. «Mi querido primo Vicente», decía la carta, «sé de vuestras dificultades para generar descendencia. Permíteme compartir un conocimiento que puede parecer controversial, pero que se ha mostrado eficaz en nuestra región. El señor Manuel da Costa Prado, nuestro vecino, enfrentaba una situación similar. Su esposa, después de años de intentos infructuosos, consiguió darle 3 hijos robustos a través de un método poco convencional. La carta proseguía describiendo cómo algunas familias permitían que esclavos específicos, escogidos por su salud y vigor físico,
mantuvieran relaciones con las señoras, siempre bajo supervisión y control total de los maridos. Los hijos nacidos de esas uniones eran registrados como legítimos, garantizando la continuidad del linaje. El coronel Vicente leyó y releyó la correspondencia durante semanas. La idea lo perturbaba profundamente, pero también despertaba una esperanza desesperada. Su educación católica y los valores de la época hacían la propuesta casi impensable. Sin embargo, la perspectiva de morir sin herederos lo atormentaba más que cualquier consideración moral. Durante el mes de diciembre de 1857, el coronel observó discretamente a los esclavos de su propiedad. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. ¿Cuáles eran más saludables? ¿Cuáles demostraban mayor inteligencia? ¿Cuáles tenían características físicas que podrían mejorar su descendencia? La esclavitud había creado una mentalidad donde los seres humanos eran vistos como propiedad e instrumentos. Para el coronel, los esclavos no eran personas con derechos o sentimientos. Eran herramientas que podrían ser utilizadas para resolver su problema de sucesión. Doña Beatriz percibió cambios en el comportamiento del marido. Él la observaba con más intensidad. Hacía preguntas extrañas sobre su ciclo menstrual y demostraba interés renovado en cuestiones relacionadas con la procreación. Cuando finalmente decidió revelar el contenido de la carta, escogió una noche de enero después de la cena. «Beatriz», dijo él, «necesitamos conversar sobre nuestra situación. Tengo una propuesta que puede darnos los hijos que tanto deseamos, pero requiere tu completa cooperación y discreción». Capítulo 4. La reacción y la imposición. La reacción inicial de doña Beatriz fue de shock y repulsa. La idea de mantener relaciones íntimas con esclavos contradecía todo lo que había aprendido sobre moralidad y posición social. Ella argumentó, lloró e imploró para que el marido reconsiderara. Pero el coronel había tomado su decisión. Presentó la propuesta no como un pedido, sino como una determinación. En la sociedad patriarcal de la época, las mujeres tenían poco poder de decisión sobre sus propias vidas. La autoridad del marido era absoluta, especialmente en cuestiones consideradas familiares. Capítulo 5. La selección enero de 1858 marcó el inicio del proceso más bizarro de la historia de la Hacienda Santa Clara. El coronel Vicente estableció criterios rigurosos para la selección de los esclavos que participarían de su plan. No sería una elección aleatoria. Cada detalle fue calculado para maximizar las chances de éxito. El primer criterio era salud física. El coronel mandó llamar al médico de la familia, doctor Fernando Cardoso, bajo el pretexto de realizar exámenes de rutina en los esclavos. El doctor, sin conocer las verdaderas intenciones, examinó a todos los hombres entre 20 y 35 años, identificando a los más saludables y robustos. El segundo criterio era inteligencia. El coronel observó cuáles esclavos demostraban mayor capacidad de raciocinio, habilidades manuales refinadas o conocimiento sobre agricultura y minería. Creía que esas características podrían ser transmitidas a los futuros herederos. El tercer criterio, aunque nunca admitido abiertamente, era la apariencia física. El coronel quería que los hijos nacidos del acuerdo tuvieran características que no denunciaran inmediatamente su origen mixto. Buscó esclavos con piel más clara y rasgos que se aproximaran a los patrones europeos. Después de 2 semanas de observación, 7 esclavos fueron seleccionados. Tomás Cristiano, 27 años, mestizo, trabajaba como capataz en los cafetales. Era alfabetizado y demostraba liderazgo natural entre los otros esclavos. Rafael dos Anjos, 24 años, mulato claro, responsable por el mantenimiento de las máquinas de beneficiamiento del café. Tenía habilidades mecánicas excepcionales para la época. Sebastián da Cruz, 29 años, pardo, cuidaba de los caballos de la hacienda. Era conocido por su fuerza física y conocimiento sobre crianza de animales. Mateo Fernández, 25 años, mestizo,
Trabajaba en la Casa Grande como auxiliar del mayordomo. Sabía leer y escribir, manteniendo los registros de la propiedad. Eduardo de Lima, 23 años, mulato, responsable por el cultivo de las huertas que abastecían la Casa Grande. Tenía conocimiento sobre plantas medicinales. Gabriel Méndez, 28 años, pardo, minero experimentado, conocía todos los túneles de las minas de la propiedad. Era respetado por los otros esclavos por su sabiduría. Daniel Cardoso, 26 años, mestizo, carpintero habilidoso, responsable por la construcción y mantenimiento de las estructuras de la hacienda. La selección no fue comunicada a los elegidos inmediatamente. El coronel primero necesitaba establecer las reglas del acuerdo y preparar a doña Beatriz para lo que estaba por venir. Durante el mes de febrero, construyó una pequeña casa en el fondo de la propiedad, lejos de las miradas curiosas. El local sería usado para los encuentros, garantizando privacidad y control total sobre la situación. Pausa por un momento y reflexiona. Estamos hablando de seres humanos siendo tratados como instrumentos reproductivos. La mentalidad esclavista transformaba personas en objetos, negándoles cualquier humanidad o derecho de elección. Si te estás sintiendo perturbado con esta historia, deja tu like. Es exactamente esa reflexión la que necesitamos hacer sobre nuestro pasado. Capítulo 6. La revelación a los esclavos. El 10 de febrero de 1858, el coronel Vicente convocó a los 7 esclavos seleccionados para una reunión en la terraza de la Casa Grande. Era una mañana fría típica del otoño paulista, con neblina cubriendo las colinas alrededor de la hacienda. Los hombres se posicionaron en semicírculo, de pie, aguardando las palabras de su señor. «Ustedes han sido escogidos para una tarea especial», comenzó el coronel, caminando lentamente delante de los 7. «Una tarea que puede traer beneficios para todos nosotros, pero que exige absoluta discreción y obediencia». El silencio era total. Los esclavos mantenían los ojos bajos, postura típica cuando en presencia del Señor. Ninguno de ellos imaginaba lo que estaba por venir. «Mi esposa y yo hemos enfrentado dificultades para tener hijos», continuó el coronel. «Ustedes van a ayudar a resolver esa situación. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de contribuir para que doña Beatriz quede embarazada». La revelación causó un shock visible en los hombres. Tomás Cristiano, el más experimentado del grupo, osó levantar discretamente los ojos, intentando comprender si había entendido correctamente. Rafael dos Anjos apretó los puños, controlando la sorpresa. Los otros permanecieron inmóviles, procesando la información imposible. El coronel prosiguió explicando las reglas del acuerdo. Cada esclavo tendría un día específico de la semana designado para los encuentros con doña Beatriz. Los encuentros ocurrirían siempre en la casa construida especialmente para ese fin, siempre bajo su supervisión indirecta. Cualquier intento de contacto fuera del cronograma establecido sería castigado con muerte. Los esclavos que participaran del acuerdo recibirían beneficios: mejor alimentación, ropas nuevas, dispensa de trabajos más pesados y la promesa de eventual libertad. Pero también quedó claro que el rechazo no era una opción. En la lógica esclavista, ellos eran propiedad y debían obedecer sin cuestionamientos. «Si alguno de ustedes consigue generar un hijo con mi esposa», declaró el coronel, «ese hombre recibirá su libertad y una cantidad en dinero suficiente para comenzar una nueva vida. Los otros continuarán recibiendo los beneficios prometidos». La promesa de libertad era tanto una motivación como una forma de control. El coronel sabía que crearía una competición entre los esclavos, disminuyendo las chances de rebelión o conspiración. Tomás Cristiano fue designado para los lunes, Rafael para los martes, Sebastián para los miércoles, Mateo para los jueves, Eduardo para los viernes, Gabriel para los sábados y Daniel para los domingos. El cronograma sería seguido rigurosamente durante el período fértil de doña Beatriz cada mes. Doña Beatriz,
que observaba la escena desde una ventana de la casa grande, sentía una mezcla de humillación y terror. Había pasado semanas intentando convencer al marido de desistir de la idea, pero sus súplicas fueron ignoradas. En la sociedad patriarcal de la época, ella no tenía otra opción, además de someterse a la voluntad del esposo. El médico de la familia fue informado sobre el tratamiento especial que doña Beatriz recibiría para aumentar sus chances de quedar embarazada. Doctor Fernando Cardoso, aunque sorprendido, no cuestionó las decisiones del coronel. La medicina de la época frecuentemente recomendaba métodos poco ortodoxos para problemas de fertilidad. La primera semana del acuerdo estaba marcada para comenzar en marzo, coincidiendo con el período fértil de doña Beatriz. Los esclavos fueron instruidos sobre cómo proceder, qué ropas usar y cómo comportarse durante los encuentros. Todo fue planeado para mantener la dignidad aparente de la señora, incluso en una situación tan degradante. Capítulo 7. El primer encuentro. El lunes 5 de marzo de 1858 amaneció lluvioso. La llovizna típica del otoño paulista cubría la hacienda Santa Clara con un manto de melancolía que parecía reflejar el ambiente tenso que dominaba la propiedad. Doña Beatriz despertó sabiendo que este sería el día más difícil de su vida. Tomás Cristiano había recibido instrucciones detalladas la víspera. Debería bañarse, usar ropas limpias y dirigirse a la casa del fondo a las 3 de la tarde. El coronel Vicente quedaría del lado de afuera, garantizando que ningún otro esclavo se aproximara y que el encuentro transcurriera conforme lo planeado. La pequeña construcción de madera había sido amueblada de forma simple, pero digna. Una cama con sábanas limpias, una palangana con agua perfumada y una única ventana que ofrecía vista hacia los cafetales. El ambiente fue preparado para mantener alguna apariencia de civilidad en una situación completamente deshumanizadora. Doña Beatriz llegó puntualmente, vistiendo una bata simple de algodón blanco. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y sus manos temblaban visiblemente. Tomás Cristiano la esperaba de pie, igualmente nervioso y avergonzado. Ambos sabían que no tenían elección en la situación. El encuentro duró menos de 20 minutos. No hubo conversas o intentos de crear intimidad. Ambos querían que terminara lo más rápidamente posible. Tomás Cristiano, a pesar de su posición como capataz y su relativa educación, comprendía perfectamente que estaba siendo usado como instrumento reproductivo. Doña Beatriz soportó la situación con la resignación de quien había perdido cualquier control sobre la propia vida. El coronel aguardó del lado de afuera, fumando puros nerviosamente y verificando el reloj de bolsillo repetidas veces. Cuando doña Beatriz salió de la casa, él la acompañó de vuelta a la casa grande sin pronunciar una palabra. Tomás Cristiano aguardó algunos minutos antes de retornar a sus actividades en los cafetales. Capítulo 8. La rutina del horror. La rutina se repitió en los días siguientes. Rafael dos Anjos, el martes, demostró aún más nerviosismo que Tomás. Su inexperiencia con mujeres de la élite hacía la situación aún más incómoda. Sebastián da Cruz, el miércoles, fue el más directo y eficiente de los 3 primeros, tratando el encuentro como una tarea más a ser cumplida. Doña Beatriz desarrollaba estrategias mentales para soportar los encuentros. Cerraba los ojos e intentaba transportarse a sus recuerdos de infancia en el convento. Recitaba mentalmente oraciones en latín o planeaba los arreglos de flores para la semana siguiente. Cualquier cosa que la ayudara a desconectarse de la realidad. Los otros esclavos de la hacienda comenzaron a percibir que algo inusual estaba ocurriendo. Los 7 elegidos recibían tratamiento diferenciado, comida mejor, ropas nuevas y dispensa de algunas tareas más pesadas, pero la disciplina rígida de la hacienda y el miedo al coronel impedían cualquier cuestionamiento directo. Mateo Fernández, el jueves, fue el primero en intentar establecer algún tipo de comunicación con doña Beatriz. Preguntó respetuosamente si ella estaba bien y si necesitaba alguna cosa. La gentileza inesperada hizo que ella llorara durante todo el encuentro, lo que dejó a Mateo
profundamente perturbado. Eduardo de Lima, el viernes, llevó consigo un pequeño ramillete de flores silvestres que había recogido en la huerta. El gesto, aunque simple, representaba un intento de humanizar una situación completamente deshumanizada. Doña Beatriz guardó las flores, que fueron las únicas que recibió durante todo aquel período sombrío. Es importante recordar que estamos lidiando con un período histórico donde la esclavitud deshumanizaba completamente a las personas negras, tratándolas como propiedad. Al mismo tiempo, las mujeres, incluso blancas y de la élite, tenían poquísima autonomía sobre sus propias vidas y cuerpos. Capítulo 9. Las primeras complicaciones. Abril de 1858 trajo las primeras complicaciones del acuerdo establecido por el coronel Vicente. Gabriel Méndez, designado para los sábados, comenzó a demostrar señales de profundo sufrimiento psicológico. Como hombre religioso, que había aprendido a leer a través de la Biblia, él comprendía la dimensión moral de lo que estaba siendo forzado a hacer. Durante el tercer sábado de encuentros, Gabriel Méndez se negó a entrar en la casa del fondo. Permaneció del lado de afuera, arrodillado, rezando en voz baja. El coronel Vicente, furioso con la desobediencia, amenazó con latigazos. Pero Gabriel mantuvo su posición, explicando que prefería morir a continuar pecando contra Dios y contra la señora. La situación creó el primer gran conflicto del acuerdo. El coronel no podía simplemente castigar a Gabriel físicamente sin correr el riesgo de comprometer todo el plan. Esclavos heridos o marcados llamarían la atención y la discreción era fundamental para el éxito del emprendimiento. Doña Beatriz, que había desarrollado un respeto especial por Gabriel debido a su educación y religiosidad, intercedió por el esclavo. Sugirió al marido que encontraran una forma de sustituirlo sin crear alarma. Fue la primera vez desde el inicio del acuerdo que ella tomó alguna iniciativa. La solución encontrada fue transferir a Gabriel Méndez para trabajar en una hacienda menor de la familia localizada a 3 días de viaje. Oficialmente, él estaba siendo promovido para supervisar la producción de una propiedad menor. En realidad, estaba siendo removido para evitar problemas. Daniel Cardoso, que debería ser el último de la semana, domingos, asumió también los sábados. El cambio creó una dinámica diferente. 2 encuentros semanales con la misma persona generaron una familiaridad inédita entre él y doña Beatriz. Daniel Cardoso era el más joven del grupo y el que demostraba mayor sensibilidad artística. Sus habilidades como carpintero revelaban una mirada aguda para detalles y proporciones. Durante los encuentros, él comenzó a reparar pequeños problemas de la casa. Una ventana que no cerraba bien, una tabla suelta en el piso, bisagras que hacían ruido. Esta atención a los detalles y el cuidado con el ambiente comenzaron a generar una atmósfera menos hostil. Doña Beatriz pasó a esperar los fines de semana con menos ansiedad, sabiendo que Daniel haría el ambiente más confortable y menos opresivo. Durante mayo, otro problema surgió. Sebastián da Cruz, responsable por los caballos, comenzó a demostrar posesividad en relación a doña Beatriz. En 2 ocasiones fue visto observándola discretamente cuando ella caminaba por los jardines de la casa grande. El comportamiento era extremadamente peligroso. Cualquier sospecha de interés personal podría resultar en castigo severo o muerte. Tomás Cristiano, como capataz, fue encargado de conversar con Sebastián. La conversación fue directa. Cualquier desvío de las reglas establecidas colocaría a todos los participantes del acuerdo en peligro mortal. Sebastián comprendió el mensaje y moderó su comportamiento. Pero el incidente reveló cómo la situación estaba afectando psicológicamente a todos los involucrados. Rafael dos Anjos desarrolló una estrategia completamente diferente. Decidió tratar los encuentros como ejercicios técnicos, enfocándose exclusivamente en el objetivo reproductivo. Su abordaje mecánico y distante era menos perturbador emocionalmente, pero también más frío y deshumanizado. Mateo Fernández continuó siendo el más conversador del grupo.
Durante los encuentros de jueves, él contaba historias sobre su infancia, hablaba sobre libros que había leído y hacía preguntas respetuosas sobre la vida de doña Beatriz antes del matrimonio. Esas conversaciones ayudaban a hacer los encuentros menos traumáticos para ella. Eduardo de Lima mantenía el hábito de traer pequeños regalos, flores, frutas especiales de la huerta o tés medicinales que él preparaba. Su gentileza natural creaba momentos de humanidad en medio de la situación degradante. Capítulo 10. La noticia. En junio, doña Beatriz comenzó a presentar los primeros síntomas de embarazo. El mes de junio de 1858 trajo la noticia que el coronel Vicente tanto aguardaba. Doña Beatriz comenzó a presentar náuseas matinales, sensibilidad en los senos y atraso menstrual. Síntomas que ella conocía bien de las gestaciones anteriores, pero esta vez había una diferencia crucial. Ella no sabía quién era el padre del niño que cargaba. Doctor Fernando Cardoso fue llamado para confirmar el embarazo. El médico, que acompañara los intentos frustrados de la pareja a lo largo de los años, quedó sorprendido con el éxito súbito. Atribuyó la concepción a los nuevos tratamientos que el coronel había mencionado, sin sospechar la verdadera naturaleza de los métodos utilizados. «Felicitaciones, coronel», dijo el doctor después del examen. «Doña Beatriz está definitivamente embarazada. Por los síntomas y por el desarrollo inicial, estimo que la gestación tenga cerca de 5 semanas. Si todo sale bien, ustedes tendrán un heredero a inicios de febrero del próximo año». La confirmación del embarazo trajo reacciones complejas para todos los involucrados. El coronel Vicente sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Su plan había funcionado, pero ahora enfrentaba la incertidumbre sobre la paternidad real del niño. Cualquiera de los 6 esclavos restantes podría ser el padre biológico del futuro heredero de la familia Almeida Torres. Doña Beatriz experimentaba sentimientos contradictorios. La alegría de finalmente estar embarazada era opacada por el origen no convencional de la concepción. Ella sabía que cargaba el hijo de un esclavo, pero no sabía cuál. La situación creaba una conexión extraña y perturbadora con 6 hombres que continuaban participando del acuerdo. Los esclavos involucrados en el acuerdo reaccionaron de formas diferentes a la noticia. Tomás Cristiano, el más experimentado, comprendió inmediatamente las implicaciones. Uno de ellos había concebido el heredero de una de las familias más importantes de la región, pero jamás podría reivindicar paternidad o relación con el niño. Rafael dos Anjos quedó visiblemente nervioso. La posibilidad de ser el padre biológico del bebé lo perturbaba profundamente. Como hombre joven y soltero, la idea de tener un hijo que jamás podría reconocer o conocer adecuadamente le causaba angustia genuina. Mateo Fernández, debido a las conversaciones que mantenía con doña Beatriz, desarrolló un sentido de protección en relación a ella y al bebé. Durante los encuentros de jueves, él pasó a preguntar sobre su bienestar, sobre las náuseas y sobre los cuidados que ella estaba tomando. El coronel Vicente tomó una decisión crucial. Los encuentros continuarían durante todo el embarazo. Su justificación era médica. Creía que la continuidad de las relaciones íntimas ayudaría a fortalecer la gestación. En realidad, él quería mantener el control sobre la situación y evitar que alguien desarrollara certeza sobre la paternidad. Eduardo de Lima pasó a preparar tés específicos para náuseas y malestares del embarazo. Sus conocimientos sobre plantas medicinales se volvieron aún más valiosos y comenzó a aconsejar a doña Beatriz sobre alimentación y cuidados naturales. Daniel Cardoso, que mantenía 2 encuentros semanales, observó los cambios físicos en el embarazo con interés genuino. Su sensibilidad artística lo hacía reparar en detalles que otros no notaban. La forma como doña Beatriz colocaba las manos sobre el vientre, el brillo diferente en sus ojos, los pequeños cambios en su postura.
Sebastián da Cruz, después del incidente de posesividad, se mantenía distante emocionalmente, pero no conseguía esconder su curiosidad sobre el niño que estaba siendo generado. Varias veces fue visto observando de lejos cuando doña Beatriz caminaba por los jardines. Si estás acompañando esta historia y te preguntas sobre las implicaciones psicológicas de esta situación, deja tu comentario. ¿Cómo imaginas que cada persona involucrada lidiaba con la incertidumbre sobre la paternidad? Comparte este video para que más personas conozcan estos aspectos oscuros de nuestra historia. El embarazo proseguía normalmente, pero todos sabían que el nacimiento del niño traería cuestiones aún más complejas. Capítulo 11. El nacimiento. El 10 de febrero de 1859, después de una gestación tranquila pero emocionalmente turbulenta, doña Beatriz dio a luz una niña. El parto ocurrió en la Casa Grande, asistido por doctor Fernando Cardoso y por 2 esclavas experimentadas en partos. El coronel Vicente aguardó en la sala al lado, fumando puros nerviosamente. La niña nació saludable, con buena formación y sin complicaciones, pero sus características físicas inmediatamente revelaron el origen mixto de su ancestralidad. La piel era ligeramente más oscura que la de los padres oficiales. Los cabellos tenían textura rizada y los rasgos faciales mostraban clara influencia africana. Doctor Fernando Cardoso notó las características peculiares de la bebé, pero no hizo comentarios. En la época, era común atribuir variaciones físicas en bebés a influencias ancestrales distantes o marcas de nacimiento temporarias. El médico registró el nacimiento de Isabela da Conceição Almeida Torres, hija legítima del coronel Vicente y doña Beatriz. El coronel enfrentó el primer gran dilema de su plan. La apariencia del niño haría imposible esconder su origen indefinidamente. En una sociedad donde la pureza racial de las familias importantes era fundamental para el estatus social, tener una hija visiblemente mestiza podría destruir la reputación familiar. Doña Beatriz, exhausta por el parto pero finalmente madre, desarrolló un amor inmediato e intenso por la hija. Para ella, las características físicas del niño eran menos importantes que la realización de haber generado una vida. Después de años de embarazos frustrados, sostener a su hija viva y saludable superaba cualquier preocupación sobre apariencia. Los 6 esclavos que participaron del acuerdo reaccionaron de formas diferentes al nacimiento. Cada uno se preguntaba secretamente si era el padre biológico de la niña. Las características físicas del niño no permitían identificación definitiva. Cualquiera de los hombres podría haber contribuido para su concepción. Tomás Cristiano, observando discretamente al niño durante sus actividades en la Casa Grande, notó semejanzas con su propia hija, nacida de una esclava años antes. La curva del mentón y el formato de los ojos eran similares, pero mantuvo sus observaciones para sí mismo, sabiendo que cualquier comentario sería peligroso. Rafael dos Anjos quedó visiblemente perturbado al ver a la niña por primera vez. Sus manos temblaron cuando pasó cerca de la cuna durante una tarea en la Casa Grande. La posibilidad de ser padre y no poder ejercer ese papel lo afectaba profundamente. Mateo Fernández, debido a su proximidad emocional con doña Beatriz, desarrolló un cariño especial por el niño. Durante los encuentros que continuaron después del parto, él preguntaba sobre el desarrollo de la bebé y ofrecía sugerencias basadas en su experiencia con niños de la Sensala. Daniel Cardoso demostró interés práctico en el bienestar del niño. Construyó una cuna especial, con detalles tallados y acabado refinado. El trabajo artístico de la cuna llamó la atención de todos en la Casa Grande, pero él explicó que era un regalo para celebrar el nacimiento de la heredera de la hacienda. Eduardo de Lima preparó tés especiales para ayudar a doña Beatriz en la recuperación posparto y en el establecimiento de la lactancia. Sus conocimientos sobre plantas medicinales se volvieron aún más valiosos durante ese periodo. Sebastián da Cruz se mantenía distante,
pero fue visto varias veces parado cerca de los establos, mirando en dirección a la casa grande, cuando oía el llanto de la bebé. Su expresión revelaba una mezcla de curiosidad, melancolía y resignación. El coronel Vicente tomó providencias para controlar posibles comentarios sobre la apariencia de la hija. Esparció la versión de que doña Beatriz había sido influenciada durante el embarazo por la presencia constante de esclavos, resultando en marcas de nacimiento que desaparecerían con el tiempo. El nacimiento de Isabela da Conceição representó el éxito técnico del plan del coronel, pero también reveló sus fallas fundamentales. Tener un heredero había costado la dignidad de su esposa, la humanidad de 6 esclavos y creado una situación insostenible a largo plazo. Capítulo 12. Las consecuencias imprevistas. Los meses siguientes al nacimiento de Isabela da Conceição trajeron consecuencias imprevistas que comenzaron a minar las bases del imperio del coronel Vicente. El niño crecía saludable e inteligente, pero sus características físicas se volvían más evidentes con el tiempo, haciendo imposible esconder su origen mixto. En julio de 1859, durante una visita de cortesía, la esposa del juez de la comarca hizo comentarios discretos sobre la apariencia interesante de la niña. El comentario, aunque sutil, indicaba que la élite local comenzaba a sospechar del verdadero origen de la heredera de los Almeida Torres. El coronel percibió que su reputación comenzaba a ser cuestionada. En reuniones en la Cámara Municipal y en eventos sociales, notaba miradas curiosas y conversaciones que cesaban cuando él se aproximaba. La sociedad paulista del siglo XIX era pequeña y cerrada. Los secretos difícilmente permanecían ocultos por mucho tiempo. Doña Beatriz, por su parte, desarrollaba una relación compleja con la maternidad. Amaba profundamente a la hija, pero cargaba el peso emocional de saber que Isabela da Conceição era fruto de un acuerdo degradante. Cada día, mirando al niño, se acordaba de los meses de humillación que había soportado. Los esclavos involucrados en el acuerdo comenzaron a demostrar señales de desgaste psicológico. Mateo Fernández, que mantenía conversaciones con doña Beatriz, percibía su sufrimiento emocional y desarrollaba sentimientos de culpa. Rafael dos Anjos se volvió más retraído y melancólico. Eduardo de Lima continuaba ofreciendo cuidados, pero con una tristeza evidente en sus gestos. La situación se complicó aún más cuando doña Beatriz quedó embarazada por segunda vez en agosto de 1859. La noticia, que debería ser motivo de alegría, trajo pánico para todos los involucrados. Un segundo niño con características mixtas haría imposible mantener cualquier disfraz sobre la naturaleza del acuerdo. El coronel Vicente enfrentó un dilema terrible. Continuar con el acuerdo aumentaría sus chances de tener más herederos, pero también multiplicaría los riesgos de exposición. Interrumpir el acuerdo podría levantar sospechas sobre por qué los tratamientos médicos especiales habían cesado súbitamente. Tomás Cristiano, observando el deterioro de la situación, tomó una decisión valiente. Durante una conversación reservada con el coronel, sugirió que el acuerdo fuera cerrado. Argumentó que la continuidad de los encuentros estaba causando sufrimiento innecesario a todos los involucrados y que los riesgos sociales se habían vuelto inaceptables. La sugerencia del esclavo fue recibida con furia por el coronel. ¿Cómo un capataz podía cuestionar sus decisiones? La rabia reveló cuánto la situación había sacudido el control emocional del hacendado. Por primera vez desde el inicio del acuerdo, él demostró señales de inestabilidad mental. Daniel Cardoso, que desarrollara la relación más próxima con doña Beatriz debido a los 2 encuentros semanales, comenzó a percibir señales de depresión profunda en ella. Durante sus visitas, ella lloraba constantemente y hablaba sobre la vida que había perdido. El segundo embarazo parecía representar más una carga que una alegría. En septiembre de 1859 ocurrió el primer incidente grave.
Sebastián da Cruz fue encontrado ebrio cerca de los establos, murmurando sobre hijos que no puedo conocer y pecados que no puedo confesar. El episodio de embriaguez casi expuso todo el secreto. Otros esclavos oyeron fragmentos de sus palabras y comenzaron a especular sobre su significado. El coronel fue forzado a tomar una decisión drástica. Sebastián da Cruz fue vendido a un hacendado de café en Minas Gerais, oficialmente por problemas de disciplina. En realidad, él estaba siendo removido para evitar que revelara detalles del acuerdo en un momento de debilidad. La remoción de Sebastián creó más inestabilidad en el grupo. Los esclavos restantes comprendieron que podrían ser descartados en cualquier momento si representaban amenaza al secreto. El miedo pasó a dominar los encuentros, creando una atmósfera aún más tensa y opresiva. El segundo embarazo de doña Beatriz proseguía, pero todos sabían que el nacimiento de otro niño mestizo haría imposible mantener las apariencias. El acuerdo que debería haber resuelto los problemas del coronel se estaba transformando en la causa de su ruina social y familiar. Capítulo 13. El colapso. La destrucción completa de la dinastía Almeida Torres comenzó en febrero de 1860, con el nacimiento del segundo hijo de doña Beatriz. Carlos Vicente Almeida Torres nació aún más visiblemente mestizo que su hermana, con características físicas que hicieron imposible cualquier intento de disfraz. Dr. Fernando Cardoso, al examinar al recién nacido, no consiguió esconder su sorpresa. Dos hijos con características tan distintivamente africanas, nacidos de padres blancos de la élite, ultrapasaban cualquier explicación médica de la época. El médico mantuvo silencio profesional, pero comenzó a rechazar invitaciones sociales en la casa de los Almeida Torres. La reacción de la sociedad local fue inmediata y devastadora. En cuestión de semanas, toda la élite de Campinas comentaba sobre la situación peculiar de la familia del coronel. Las especulaciones variaban desde adulterio hasta prácticas consideradas demoníacas por la mentalidad religiosa de la época. En marzo de 1860, el párroco local, padre Joaquín Nogueira, solicitó una reunión privada con el coronel Vicente. Durante el encuentro en la sacristía de la iglesia, el religioso expresó preocupaciones sobre los rumores perturbadores que circulaban en la comunidad. Sin hacer acusaciones directas, dejó claro que la situación estaba causando escándalo público. El coronel, acorralado y desesperado, cometió el error fatal de intentar sobornar al padre con una donación sustancial para la iglesia. La tentativa de comprar silencio fue interpretada como confesión de culpa. Padre Joaquín rechazó la donación y comenzó a predicar sermones sobre pecados ocultos y la importancia de la pureza moral de las familias cristianas. Doña Beatriz, devastada por el nacimiento del segundo hijo y por el colapso social de la familia, desarrolló una depresión severa. Se negaba a dejar los aposentos, no recibía visitas y pasaba días enteros llorando. La maternidad, que debería haber sido su realización, se transformó en fuente de vergüenza y sufrimiento. Los esclavos restantes del acuerdo vivían en terror constante. Tomás Cristiano fue transferido para trabajar en las minas más profundas, donde el contacto con otros trabajadores era mínimo. Rafael Dos Anjos fue designado para mantenimiento de equipamientos en áreas aisladas de la hacienda. Mateo Fernández perdió su puesto en la Casa Grande y fue rebajado para trabajos en el campo. Eduardo de Lima y Daniel Cardoso, percibiendo el deterioro irreversible de la situación, tomaron una decisión desesperada. En abril de 1860, durante una noche sin luna, huyeron de la hacienda llevando apenas las ropas del cuerpo. La fuga de dos esclavos simultáneamente llamó la atención de las autoridades e intensificó la sospecha sobre actividades irregulares en la propiedad. El coronel Vicente, enfrentando presión social insoportable e investigación oficial sobre la fuga de los esclavos, comenzó a beber excesivamente.
Sus negocios fueron negligenciados, las deudas se acumularon y la producción de la hacienda declinó drásticamente. En cuestión de meses, una de las propiedades más prósperas de la región se transformó en símbolo de decadencia moral. En mayo de 1860, la Cámara Municipal de Campinas aprobó una resolución removiendo al coronel Vicente de todos los cargos públicos que ocupaba. Oficialmente, la remoción fue justificada por negligencia administrativa. En la práctica, era una forma de ostracismo social. La situación financiera de la familia se deterioró rápidamente. Acreedores comenzaron a cobrar préstamos, proveedores suspendieron entregas y la producción de la hacienda se volvió insuficiente para cubrir los costos operacionales. El imperio construido a lo largo de 3 generaciones se desmoronó en menos de 2 años. Capítulo 14. El final trágico. En julio de 1860, doña Beatriz tomó la decisión final. Durante una mañana silenciosa, se envenenó con té preparado con plantas tóxicas de la propia huerta de la hacienda. Dejó una carta confesando los pecados terribles que había sido forzada a cometer y pidiendo perdón a Dios y a los hijos. El suicidio de doña Beatriz confirmó públicamente todas las sospechas que circulaban sobre la familia. El coronel Vicente, descubriendo el cuerpo de la esposa y leyendo su confesión, sufrió un colapso mental completo. Fue encontrado 3 días después, vagando por los cafetales, murmurando incoherencias sobre acuerdos con el diablo e hijos malditos. La hacienda Santa Clara fue rematada en agosto de 1860 para pago de deudas. El coronel Vicente fue internado en un asilo en São Paulo, donde murió 3 años después. Los niños, Isabela da Conceição y Carlos Vicente, fueron criados por parientes distantes que se negaron a mantenerlos después de cumplir 16 años. Capítulo 15. Reflexiones finales. La historia del coronel Vicente Almeida Torres y su acuerdo diabólico representa uno de los capítulos más sombríos de la mentalidad esclavista brasileña. El intento de usar seres humanos como instrumentos reproductivos reveló la deshumanización completa que la esclavitud promovía, afectando no apenas a los esclavizados, sino también a los esclavizadores. El caso demuestra cómo la obsesión por la continuidad familiar y por el estatus social podía llevar a decisiones que destruían no apenas individuos, sino dinastías enteras. La sociedad patriarcal y esclavista del siglo XIX creaba situaciones donde la dignidad humana era completamente subordinada a los intereses económicos y sociales de las élites. Doña Beatriz, víctima de las circunstancias de su época, pagó el precio más alto por una decisión que no fue suya. Su tragedia ilustra la condición femenina en la sociedad imperial brasileña, donde mujeres eran propiedad de sus maridos, tanto cuanto los esclavos eran propiedad de sus señores. Los esclavos involucrados en el acuerdo, Tomás Cristiano, Rafael dos Anjos, Mateo Fernández, Eduardo de Lima, Daniel Cardoso y Sebastián da Cruz, fueron tratados como instrumentos reproductivos, negándoles cualquier humanidad o derecho de elección. Sus historias individuales se perdieron en la documentación histórica, reflejando cómo el sistema esclavista borraba sistemáticamente la humanidad de las personas esclavizadas. Los niños nacidos del acuerdo, Isabela da Conceição y Carlos Vicente, crecieron marcados por el origen de su concepción, enfrentando prejuicio y rechazo social que los acompañarían toda la vida. Sus historias posteriores ilustran cómo los traumas sociales se perpetúan a través de las generaciones. Esta historia perturbadora nos obliga a confrontar aspectos sombríos de nuestro pasado que frecuentemente son omitidos de los libros de historia. El canal Sombras de la Esclavitud existe para traer a la luz estas narrativas necesarias, incluso cuando son difíciles de oír. Si este contenido generó reflexiones importantes sobre nuestro pasado histórico, deja tu like y comparte con personas que necesitan conocer estas historias. Comenta sobre cómo piensas que debemos lidiar con ese legado histórico en nuestra sociedad actual.
Nuestro trabajo de investigación en archivos históricos para traer estas narrativas requiere mucho tiempo y dedicación. Tu apoyo a través de likes, comentarios y compartidas es fundamental para que continuemos desenterrando estas historias que no pueden ser olvidadas. Recuerden, conocer nuestra historia, incluso sus partes más sombrías, es esencial para construir un futuro más justo y humano.